buenos días, les damos la bienvenida a nuestras nuevas secciones de la Escuela de Gestión de Riesgos. Les saluda Nicole Alcócer del equipo de Pirani y seré su anfitriona en este espacio, donde estaremos aprendiendo nuevos temas de la gestión de riesgos y como siempre nos estaremos yendo desde la teoría hasta la práctica. También quería comentarles sobre la Academia Pirani antes de empezar, si me podían ayudar con el siguiente slide. Gracias. Pues en la Academia Pirani es el espacio que hemos creado especialmente para que puedan conocer más de la gestión de riesgos. Acá podrás encontrar podcasts, ebooks, blogs, videos, todo lo que pueda servir de material para que puedan aprender más de la gestión de riesgos. Y ahora sí, para empezar esta reunión, pues les quería comentar que el tema de esta sesión será la implementación de la ISO 31000 en una herramienta como Pirani. Para poder desarrollar este tema a mayor profundidad, contaremos con la presencia de Natalia Martínez, quien es una de nuestras especialistas en gestión de riesgos. ¿Cómo estás, Nata? Hola, ¿cómo estás, Nico? Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio donde vamos a tener dos partes, una parte teórica y una parte práctica sobre la implementación de la normativa ISO 31000 en las diferentes organizaciones apoyados en Pirani. Muchísimas gracias, Nata, por estar con nosotros acá presente. Y bueno, antes de empezar, quisiera comentarles que si tuvieran alguna duda, alguna consulta durante la exposición de Natalia, pueden escribirlas a través del chat o de las preguntas y respuestas que tenemos al costado, para que yo pueda ir leyéndolas y Natalia pueda ir respondiéndolas a medida que avance la exposición. Ahora sí, sin más que añadir, adelante, Natalia. Claro que sí. Bueno, muy buenos días a todos. Yo voy a hablarles sobre la implementación de la ISO 31000, como nos comentaba Nicole. Para esto vamos a dar un contexto general de lo que es la normativa ISO 31000 y cómo desde las diferentes organizaciones podemos apoyar esta gestión. Esto no es una norma que sea certificable, pero nos da contexto para la creación de una gestión de riesgos dentro de las organizaciones. La gestión de riesgos hace parte de la gobernanza y el liderazgo. Esto contribuye a la mejora continua del sistema de gestión de riesgos. También nos dice que es muy importante o fundamental que desde las áreas más altas de la organización, como son gerencia o dirección, podamos tener toda la directriz o todo el plan de trabajo que vamos a emplear para tener una gestión de riesgos dentro de la compañía. Nos ayuda a identificar los pasos para la creación de la gestión de riesgos, respetando o teniendo en cuenta cualquier organización de cualquier naturaleza. Es decir, que la normativa ISO 31000 no fue diseñada solamente para una organización o para la otra, sino que por el contrario lo que busca es que diferentes organizaciones tengan esta política de gestión de riesgo dentro de la compañía. Adicional a eso nos va a ayudar a contribuir con la prevención de los riesgos a los cuales puede estar expuesto mi negocio y a garantizar de esta forma una continuidad del negocio. Primero quiero contarles sobre el marco de referencia. Hace un énfasis muy importante en el liderazgo y el compromiso que debe tener todas las áreas involucradas dentro de la organización. Es muy importante que estas áreas se hablen entre sí, se cuenten de su gestión de riesgos y que cuando no esté una persona, igual la organización esté en la capacidad de ver sus riesgos de una forma integral, de una forma holística. Para esto se requiere el apoyo de todas las partes de la organización, como les estaba diciendo, y dentro de esta clase vamos a hacer como un diseño y una implementación y vamos a mostrar cómo se podría ver desde nuestra herramienta. Este es el diagrama que les comentaba, donde nos habla la normativa ISO 31000 de un alcance y un contexto. Este alcance y este contexto involucra esas áreas de las cuales les estaba hablando. Y adicional a eso nos dice el por qué lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. Entonces, luego de tener muy claro desde qué parte de la organización vamos a empezar a atacar o desde qué parte de la organización vamos a empezar a dirigir nuestra gestión de riesgos, podemos empezar con la identificación de nuestros procesos. Que, pues, si tenemos muy bien organizado cuáles son los procesos de la compañía, vamos a poder empezar a identificar de ese paso a paso que tenemos hoy dentro de los procesos, cómo lo vamos a poder identificar, qué opciones de mejora vemos, cómo entender muy bien cada parte del proceso. Es muy importante, bueno, acá les voy a traer como unas definiciones de procesos. El proceso es un conjunto de operaciones ordenadas e interrelacionadas entre sí para cumplir un objetivo. Sabemos que
un proceso debe tener una secuencia lógica y dentro de esta secuencia lógica es donde se empieza a hacer la identificación de los riesgos. Entonces, bueno, primero tenemos nuestro proceso. Vamos a definir procedimiento. Se especifican los pasos a seguir para cumplir el propósito. Cada proceso, cada proyecto, cada producto tiene un paso a paso y tiene un objetivo final. Y por último, actividad es el conjunto de tareas que conducen al resultado final. Todo lo que hacemos es para una finalidad o con un fin. Luego de esto, quiero mostrarles como una introducción de lo que es la clasificación de los procesos. ¿Por qué lo quiero mencionar? Porque dentro de Pirani Rixmen Suite ustedes pueden tener toda la línea de sus procesos, el nombre de su proceso, el tipo de proceso que es. Entonces, dentro del tipo de proceso tenemos estratégicos, misionales o de apoyo. Los procesos estratégicos nos proporcionan directrices desde la alta gerencia. O sea, nuevamente, la alta gerencia debe estar involucrada para poder cumplir la política y el objetivo de la compañía. Los misionales son esos procesos esenciales de la entidad que permiten ejecutar efectivamente las políticas y la estrategia. O sea, esto es súper importante definir cuáles son nuestros procesos misionales, cuáles son nuestros procesos estratégicos y por último los de soporte, que son los que apoyan a la misión y a coordinar la eficiencia y el desarrollo administrativo de la compañía. ¿Cuáles son las características claves que debe tener un proceso? Como les estaba diciendo, un proceso tiene un inicio, una transformación y una salida. Entonces, tenemos un objetivo claro dentro de cada uno de los procesos de la compañía, establecer un alcance. Este proceso va de esta parte hasta este lugar e interviene esta persona. Entonces, es también muy importante saber hasta qué punto llega cada uno de esos procesos dentro de la compañía para saber cuál es el alcance de mi proceso. Debe tener un flujo de actividades, como lo mencionábamos ahorita, estar documentado, esto también es muy importante. Si tenemos un proceso documentado, sabemos si el paso a paso de lo que está allí se está cumpliendo, no se está cumpliendo. Debemos tener asignado un responsable, esto es súper importante, que los dueños de su proceso conozcan cuál es el paso a paso, cómo lo pueden organizar, cómo podemos ser mejores. O sea, esto me parece importantísimo. Tener las herramientas y recursos, esto también hace parte fundamental, digamos que acá interviene mucho el tema de la organización. Si le brindo las herramientas necesarias a mi colaborador para que termine su tarea o haga su proceso de la mejor forma, tenemos que ser receptibles, podemos estar atentos, poder recibir, ser medibles, y comprender los procesos fácilmente. Esto también es importante, que los manuales de procesos y que los procesos sean de fácil lectura, que si mañana no está una persona, pueda llegar otra y entender de una manera muy simple y sencilla cómo está este proceso establecido y cómo puedo seguir yo ejecutando. Unos tips especiales para la creación de procesos: entrevistarse con las personas que ejecutan el proceso. Esto es algo en lo que yo siempre hago énfasis. ¿Quiénes conocen mejor que los dueños de proceso los paso a pasos, lo que se vive día a día? Esto me parece importante. Entrevistarse con el líder de proceso y con las personas que hacen parte del proceso. Es entender desde los zapatos del otro cómo lo hacen y cómo podríamos mejorar. Definir la prioridad y el alcance. Ya se los había comentado. Construir procesos muy simples. Esto también ya lo habíamos hablado. No los dejes solos en el papel. Esto es importante. Cuando llegamos a hacer de pronto la documentación de un proceso, es importante hacerle entender a nuestro colaborador que nosotros estamos aquí para colaborar. O sea, siempre desde ese punto de vista. Estoy para colaborarte, cómo lo podemos hacer mejor, te voy a apoyar, déjame ver cómo lo haces. Cuéntame cómo lo haces para yo poder decir, bueno, mira, podemos tener esto así, podemos hacerlo de esta forma. Esto también es muy importante. Y por último, la asignación de responsables. Ya lo habíamos comentado. Esto también es importante que lo tengan en cuenta, que también se puede hacer desde nuestra herramienta de Pirani. ¿Cuáles son los beneficios de tener la documentación del proceso, el alcance, todo el proceso, digamos que en línea? Nos reduce el tiempo de ejecución de tareas, incrementa la productividad de nuestros colaboradores, mejora la calidad de los resultados, genera mayor competitividad, reduce costos, puedes tener también la oportunidad de delegar responsables, mejorar la comunicación entre las áreas, fundamental e importantísimo en todas las organizaciones, y lo mejor es que genera una cultura dentro de la organización.
Entonces, esto es súper importante, que yo sepa cómo funciona el otro proceso, cómo funciona mi proceso, cómo se hablan entre los procesos en mi organización. Entonces, digamos que esto es un punto a favor. Bueno, no sé si de pronto tienen alguna pregunta hasta aquí, si tienen dudas. Parece que todavía está todo muy claro. Bueno, listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a hablar un poco de estos riesgos, que es un tema que nos inquieta mucho. Bueno, primero quería contarles cómo define la ISO 31000 el riesgo. Es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Hace un momento les estaba hablando que cada proceso tiene un inicio, una transformación y una salida. Finalmente, esto traduce a que todo lo que pongamos queremos que vaya direccionado a un objetivo. Entonces, un efecto es una desviación de aquello que se espera que sea positivo o negativo. Sabemos que podemos estar expuestos dentro de nuestros procesos a efectos que puedan desviarnos de ese objetivo. Los objetivos pueden tener diferentes aspectos, por ejemplo, pueden ser financieros, de salud, no sé, de seguridad, ambientales, pueden verse afectados no solamente, digamos, los procesos, sino los proyectos, los productos. Digamos que si se altera algo dentro del proceso, esto cambia positiva o negativamente el resultado final de lo que esperamos. Entonces es importante tenerlos muy bien identificados. ¿Qué es un riesgo operativo? Es la posibilidad de que ocurra un evento no esperado y que esto nos produzca pérdidas de valor sobre los objetivos que tenemos planteados nuevamente. ¿Cómo podemos medir nuestro riesgo operativo? Es la multiplicación del impacto sobre la frecuencia. Voy a mostrarles acá unos factores que pueden ocasionar un riesgo operativo. Hay diferentes factores que pueden llegar a intervenir para que se pueda materializar este riesgo. Desde la parte inicial, ahorita cuando les contaba del cuadrito, nos hablaba del alcance y el contexto. Cuando hacemos esa evaluación de nuestros procesos, de cómo somos internamente, no podemos olvidar que vivimos entre un ecosistema. Entonces, no solamente hay que ver los riesgos o los procesos internos, sino cómo se comporta mi organización frente al ecosistema en el que estamos. Entonces, podemos tener riesgos asociados a procesos, riesgos asociados a tecnología, riesgos asociados a personas, porque somos seres humanos y podemos tener fallas, y eventos externos. Esto también es súper importante. Y también podemos, ahorita dentro de la clase práctica o la segunda parte de la sesión, vamos a mostrar dentro de Pirani cómo podemos aplicar cada uno de estos. ¿Por qué es importante un análisis de riesgos? La gestión de riesgos nos permite tener una visualización de lo que nos podría llegar a pasar más adelante, entender cómo puedo estar preparado para esa posible situación y adicional a eso, cómo se ven ubicados ya después de hacer la multiplicación de impacto por frecuencia, mis riesgos dentro de un mapa de calor. Recordemos que un mapa de calor tiene una colorimetría parecida a la del semáforo, donde tenemos verde unos riesgos que los tenemos, digamos, ya en un tratamiento o que inherentemente son riesgos que están muy bien manejados, donde ya tenemos unos riesgos que están en amarillo, unos que están en naranja y unos rojos que ya están en un nivel extremo. Entonces, este mapa de calor es muy bueno para darnos una visión de una fotografía. Inmediatamente decimos, ven, ¿por qué tenemos 7 riesgos en extremo? Déjame ver cuáles riesgos son. De pronto debo tener más cuidado con estos, qué controles tienen. Entonces, digamos que este mapa de calor nos va a ayudar a tener esa forma fácil y práctica de visualizar nuestros riesgos dentro de la compañía. Listo. No sé si tengan preguntas hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Para ver cómo podemos registrar primero los procesos que nos estabas explicando y los riesgos para que quede súper claro y poder recién pasar a los controles. Claro que sí. Denme un segundo entonces. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Ay. Voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a presentar esta segunda pantalla. No sé Acá si nos están todos... preguntando cómo podemos, perdón, nos están Tranquilo. preguntando cómo podemos registrar un proceso estratégico en la herramienta. Claro que sí, ya les voy a mostrar el paso a paso. Me parece importante. Sí, para que no avancemos como en la presentación, después venga, espere, ¿cómo era? Entonces ya lo vamos a hacer acá. Denme un segundo. Ya están viendo Perfecto. el home de la pantalla, ¿sí?
Sí, exacto. Bueno, no sé si todos ya tienen cuenta en Pirani, si no les hago una invitación a que a todas estas empresas que hoy nos están viendo y que de pronto tienen su gestión de riesgos en Excel, se monten en una plataforma tecnológica donde ustedes pueden tener un control de acceso a esta información, donde ustedes pueden ingresar, pueden tener actualizada su información, tener centralizada, les permite dar cumplimiento a normativas tales como COSO-RM, Basilea 2 y 3, ISO 31000, como la que hoy estamos hablando. El registro es una forma muy sencilla. Si tú ya tienes una cuenta en Google, solamente le das crear una cuenta con Google, sigues los pasos y vas a poder ingresar. Si ya de pronto, como en mi caso, tengo una cuenta creada, simplemente le doy iniciar y iniciar sesión. No sé si todos ya saben, pero Pirani ofrece una cuenta única empresa y también tenemos cuentas multiempresas y de pronto nos están viendo consultores y quieren tener la gestión de riesgos de sus clientes dentro de una herramienta tecnológica porque merecen más que un Excel. Pues nada, los invito a que se registren, a que conozcan esta plataforma, sus virtudes, sus ventajas, se van a quedar felices con esto. Listo. Ya pasando en materia, listo. Ya entrando acá en materia, dentro de Pirani, así se ve nuestra herramienta. Cuando ingresamos, tenemos, lo primero que vemos es nuestro mapa de calor, ¿cierto? Donde también tenemos, por ejemplo, en la parte superior el plan en el cual estamos, un conteo de los registros, de los procesos, riesgos y controles que actualmente tenemos. Y finalmente, acá en la parte izquierda de la pantalla, tenemos todos los módulos que ofrecemos. Hablamos de los procesos, entonces vamos a iniciar por los procesos. Bueno, antes de iniciar por los procesos, algo que se me olvidaba es que ustedes en esta parte inferior pueden registrar haciéndole caso al cuadrito de la ISO 31000 en el alcance y el contexto fundamental que registremos la organización. Entonces, ¿qué industria es? ¿Cuántos empleados o colaboradores tenemos? ¿Dónde estamos ubicados? Un teléfono de contacto, el tipo de industria en el que nos movemos, si es de salud, si es de ventas, si es de telecomunicaciones, nada, que nos dejen ahí sus datos, que nos cuenten un poquito y pues igual para darle orden a todo el tema. Acá cuando estoy haciendo el tema de la organización, encuentro los usuarios de la organización, los grupos de responsables, los roles que tengo dentro de la organización, en pro de que se tenga esa correcta gestión de riesgos y si yo soy responsable del proceso de compras, pueda ver cuáles son los riesgos de mi proceso, cuáles son los controles que tengo asociados a mi proceso. Pues es muy importante que parametricemos los roles dentro de cada uno de estos colaboradores dentro de la herramienta. También puedo tener colaboradores separados y células de colaboradores, donde tengo grupos de responsables que se pueden encargar ya sea del registro de eventos, del cargue de información dentro de nuestros planes de acción. Ya les voy a ir contando un poquito más de esto. Bueno, acá está como toda la información, cuánto tiempo llevan registrando riesgos dentro de la compañía y demás. Nosotros ofrecemos también el tema de parametrización de la solución. La idea de Pirani es que seamos flexibles a la hora de que nuestros clientes carguen su información o monten toda la información al sistema y nosotros nos adaptemos a su metodología. Por eso hacemos tanto énfasis en que tenemos campos parametrizables, en que nos adaptamos fácilmente a la metodología que ustedes hoy manejen dentro de la solución, que sé que eso es una ventaja dentro del mercado. Listo, ahora sí, ya vamos a pasar al tema de procesos, a nuestro módulo de procesos, se los presento. En este módulo ustedes encuentran un código del proceso. Este código es asignado automáticamente por la herramienta. Si ustedes de pronto manejan alguna codificación adicional para cada uno de los procesos, lo podemos tener dentro de los campos que se pueden parametrizar, no hay ningún problema. Acá en la parte inicial encuentran ustedes el nombre del proceso, ¿cierto? El tipo de proceso que nos hacían la pregunta hace un rato, si es un proceso estratégico, si es misional o si es de apoyo. La categoría, si es un macroproceso, un proceso o un subproceso. Si le damos clic en la flechita, él me va a llevar a los procesos que están asociados a ese macroproceso y finalmente a los subprocesos que están asociados a nuestro proceso. Tenemos todo el orden lógico, macroproceso, proceso y subproceso. Regresemos al macroproceso. Les voy a mostrar los dos ejemplos. Les voy a mostrar un formulario sin diligenciar y un formulario ya diligenciado. Para la creación del proceso, bueno, tenemos el nombre de nuestro proceso, tenemos el tipo de proceso que es, si es estratégico, si es misional o si es de apoyo.
La categoría que le vamos a dar, este es un proceso macroproceso, es un proceso o un subproceso. Una descripción de este proceso y, por ejemplo, este es uno de los campos que tenemos que se puede parametrizar dependiendo de las necesidades y la metodología de nuestros clientes. Este es un ejemplo que hice ayer para un cliente donde me decía, yo todos los procesos tengo diferentes gerencias y las gerencias tienen comportamientos diferentes. Entonces resulta que la gerencia de cultura, como por acá lo tengo, la gerencia de cultura tiene unos procesos establecidos y dentro de esos procesos manejan diferentes situaciones y yo quiero que cada proceso vaya separado por gerencias. Eso lo puede hacer nuestra herramienta. Si, por ejemplo, este es un proceso que va asociado a cultura, simplemente marco la opción de cultura y puedo diligenciar toda la información asociada a ese proceso. Algo que es muy práctico desde Pirani y es que tú desde una sola ventana o desde un solo formulario puedes interactuar con la herramienta. Por ejemplo, acá desde el formulario de procesos puedo inmediatamente después de diligenciar los datos de mi proceso ir acá en la parte izquierda y encontrar cuáles son esos riesgos a los cuales está vinculado mi proceso. Si yo le doy clic aquí, él me va a mostrar los últimos riesgos que creé y simplemente debo darle clic sobre el riesgo y él va a hacer la asociación directamente del riesgo al proceso. Es súper sencillo de hacer. Desde este mismo formulario puedo asociar los responsables de este proceso, que era lo que les hablaba de liderazgo y compromiso. Acá, por ejemplo, tengo responsables. Tengo, por ejemplo, rol para auditor, tengo rol para recursos humanos, tengo rol para TI. Si este fuera un proceso de comercial, pues digamos que va a estar en cabeza del gerente comercial. Debo buscar acá gerente comercial e inmediatamente a él le va a llegar una alerta a su correo diciéndole que es el responsable de este proceso. Digamos que eso es un formulario en blanco. Ahora les quiero mostrar un formulario que ya está diligenciado, donde podamos ver, por ejemplo, en este caso, nombre del proceso, ¿cierto? El tipo de proceso, acá escogimos que era de apoyo, la categoría que es macroproceso, nuestra descripción, acá digamos que tenemos una descripción, quién es el creador del proceso. Esto también lo podemos tener como un campo parametrizado dentro del mismo formulario. Y la gerencia a la cual pertenece. Y le damos guardar cambios y listo. Se han guardado los cambios de nuestro proceso. Ahora les voy a mostrar cómo funciona para riesgos. Vamos a la presentación, les cuento de controles y ya volvemos acá. Entonces, bueno, para todo el tema o el módulo de riesgos, acá en la parte inicial, igual que en procesos, encuentro un código, el nombre de mi riesgo y tengo una ayuda visual súper linda, que es que puedo ver inherentemente cómo está calificado mi riesgo y residualmente cómo está calificado. Recuerden que riesgo inherente es el riesgo propio, sin ningún tratamiento. Nuestro riesgo residual es el riesgo luego de tener aplicados los controles, que digo yo es la cura de la enfermedad, nuestro tratamiento. Entonces les voy a hacer el mismo ejemplo, les voy a mostrar un formulario en blanco y les muestro un formulario que ya tenga información. Súper importante, siempre en el lado izquierdo de nuestras pantallas vamos a encontrar todas las funcionalidades y las asociaciones que podemos hacer. En la parte del centro tenemos toda la información de lo que queremos diligenciar y en la parte derecha vamos a tener una ayuda visual que sé que es de mucha ayuda. Nicole, no sé si tienes algo que decirnos. Y Nata, tal vez para este ejemplo que nos está quedando más claro sobre el formulario y todo lo que tenemos que saber sobre el riesgo, podemos hacer participar a nuestros oyentes, a nuestros Súper, espectadores, entonces que te puedan decir un riesgo y conforme claro, a eso podemos avanzando en el registro de cómo podemos crear este riesgo. perfecto, perfecto. Entonces, los invito a todos a que puedan escribirnos algún riesgo que tal vez esté pasando su organización o que quieran hacer este ejemplo, que nos den el nombre de un riesgo y con eso vamos viendo el impacto, vamos calificando la frecuencia, ponemos una descripción. Claro que sí, me parece. Sí, perfecto. Después vamos a ver cómo se calcula el riesgo residual con la pregunta que nos estás haciendo, Ñurel. Entonces, no Ay, sé si tú hola, también Ñurel. ves ahí Ñurel, el chat. bienvenida.
Dice, riesgo de falsificación de identidad en la apertura de cuentas. De falsificación de la identidad en apertura de cuentas. Ese puede ser nuestro riesgo. Gracias, Patricia. Y pues vamos a ponerle y los calificación. participantes no nos cuentan desde qué organizaciones o qué cargos tienen, pues como para saber de pronto desde dónde nos hablan, quiénes nos visitan hoy en la Escuela de Gestión de Riesgos. Claro que sí, ahí nos pueden escribir desde el sector desde donde nos están viendo. Y bueno, entonces... Sector. Listo. Entonces, teniendo en dejo. cuenta este riesgo que nos comparten, riesgo de falsificación de la identidad en apertura de cuentas. Pirani le ofrece a sus clientes una ventaja que nosotros llamamos reductores de subjetividad para la calificación del riesgo inherente. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente cuando hacemos la calificación del riesgo decimos el impacto y la frecuencia son estas y ya. Pero ¿qué pasa si vamos un poco más allá? Para hacer la calificación del impacto, Pirani le ofrece a los clientes que tengan en cuenta diferentes variables, como son esta, por ejemplo. En cuanto a continuidad de negocio, que también nos ayuda nuestro apetito de riesgo dentro de la organización a definir muy bien estos riesgos y a que nuestra calificación sea ya más objetiva que subjetiva, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en continuidad de negocio, teniendo en cuenta esta variable sobre este riesgo que nos plantean, ¿cómo puede afectar a la organización? Entonces, estos niveles que están acá también son parametrizables dependiendo de la metodología de los clientes. Por ejemplo, un cliente me dice, no, para mí es bajo porque no se generan interrupciones en la operación. Para mí puede ser extremo porque se generan interrupciones de más de 12 horas por toda la organización. Entonces, esto ya depende del apetito de riesgo de cada organización. Digamos que en este caso vamos a darle una calificación media. En la parte económica es baja porque no me genera pérdidas, sino de hasta de 8 salarios mínimos legales vigentes. Esto también depende de la organización. Puede ser que para una organización sea extremo, pérdidas superiores a 50, pero puede ser que para una organización gigantesca, perder 50 salarios mínimos sea de impacto medio o moderado. Entonces, esto, como les digo, también ya depende del apetito de riesgo de cada organización. Digamos que en este podemos tener unas pérdidas o unas sanciones, unas pérdidas hasta de 50 salarios. En un tema operacional puede ser que sea un error que se pueda, no puede ser un error moderado. En reputacional, digamos que sí puede ser bastante alto porque salí en medios de comunicación y, mejor dicho, todo el mundo, el globo terráqueo se enteró de que ya me había pasado una persona y bueno, fue terrible la noticia, entonces digamos que es extremo. Y luego en la parte legal, esto me puede ocasionar sanciones legales, entonces pueden ser bajas si no se generan sanciones administrativas, medias si se generan llamados de atención, pero bueno, digamos que este caso es un caso más delicado, vamos a poner vamos a poner que es moderado. Luego de que yo hago esta calificación por los reductores de subjetividad, me da una calificación promedio y me dice que este riesgo está calificado en su impacto como un riesgo extremo. Entonces, acá nos ayuda también a darle esa calificación al riesgo. Luego, si yo ya tengo una data histórica venga, esto se puede haber presentado 2 veces, 3 veces, 10 veces, ¿con qué frecuencia se puede presentar este riesgo? Esto puede ser improbable, posible, ocasional. Yo creo que eso puede ser posible, ¿cierto? Inmediatamente nos muestra, vamos a ponerlo un poco más terrible, lo vamos a poner ocasional para que suba un poquito, y nos muestra inherentemente cómo está ubicado nuestro riesgo inherente dentro de nuestro mapa de calor. Luego, pues acá tenemos todo el tema de la descripción y tenemos unos campos parametrizables. Nuevamente les cuento, dentro de nuestro formulario tenemos unos factores de riesgo. Entonces, ¿se acuerdan que les había dicho que estábamos en un entorno y que era importante identificar cómo, de dónde viene el riesgo, si es de adentro, si es de afuera, cómo funciona? Acá tenemos este campo parametrizable donde ustedes pueden decir si es un riesgo de recurso humano, si es tecnológico, si es de proceso, si es infraestructura o si es externo. Digamos que sea tecnológico. Y el tratamiento que le vamos a dar a este riesgo, si lo vamos a aceptar, si lo vamos a mitigar, si lo vamos a reducir o si lo vamos a transferir.
Digamos que lo vamos a mitigar. Listo. Para esto le damos la creación de nuestro riesgo. Pero antes de eso, aquí le vamos a dar crear. Listo. Acá nos muestra nuestro riesgo. Como ustedes se dan cuenta, inherentemente y residualmente está igualito, porque en este momento no tiene ningún tratamiento, no tiene ningún control asociado. Entonces, no sé si tienen dudas hasta aquí para que pasemos. Les muestro en la presentación cómo funcionan los controles y nos devolvemos acá a la herramienta y le aplicamos ya los controles a este riesgo para ver cómo tiene el desplazamiento dentro de la gráfica. ¿Les parece? Nata, acá Jairo nos pregunta, ¿en la calificación de impacto realiza un promedio de los tipos de impacto? Sí, señor. Realiza la suma de todos los factores que revisamos y nos da una suma de esos factores, teniendo en cuenta esos factores, y luego multiplicas eso por la frecuencia. Porque recuerda que para obtener tu riesgo inherente es la multiplicación de impacto por frecuencia. Listo, entonces ahora acá les voy a compartir ahora esta pantalla. Denme un segundo porque tengo dos pantallitas, entonces aquí vamos a ver. Nata, Nico, de pronto me gustaría aprovechar ahí con lo que estabas mencionando del método de calificación, y es que dentro de la herramienta, como nos ha mencionado Nata, tenemos varios tipos también de métodos de calificación para también hacer más flexible digamos, la implementación de cada metodología de nuestros clientes. Entonces, la metodología o el método que nos mostraba Nati está enfocado en el tema de un promedio ponderado, ¿cierto? Entonces, yo tengo unos criterios que me ayudan a hacer menos subjetiva mi valoración del riesgo, ¿cierto? Que se establecen y yo también como desde mi metodología puedo establecer cuántos criterios quiero tener, ¿cierto? No, la herramienta nos da unos bases, nos sugiere algunos, pero nosotros podríamos tener más o menos que esos o otros totalmente diferentes, establecerle unos pesos, ¿cierto? Dependiendo de la relevancia que tiene para nosotros dentro de la organización, un criterio u otro, y al final poder hacer eso a través de un cálculo de promedio ponderado. Pero también se puede establecer a través de un método que se llama el método de la calificación más alta. ¿Qué significa eso? Le doy más relevancia a aquel criterio en donde yo considere realmente es el impacto mayor y la valoración real del impacto para ese riesgo. Entonces, todo eso lo determino a través de esa definición, esas políticas o esos criterios con los cuales yo quiero implementar mi metodología. Y la tercera forma de hacer esa calificación es hacerlo a través de un método directo, que es como nos está mostrando en este momento Nati, Eso les quería donde no, mostrar. exacto, no tenemos realmente unos criterios de corrección de subjetividad, sino que lo hacemos directo y hacemos pues de forma más sencilla la calificación para que aquellas personas que de pronto no tienen el manejo o la metodología de usar Los para reductores. minimizarla, exacto, para tener los reductores de subjetividad, también puedan hacer su valoración a través de un análisis de expertos o un análisis de históricos que se puedan tener dentro de la organización. Bueno, súper importante lo que dice nuestra compañera Olga. Habrán personas que nos están viendo diciendo, no, pero es que mira, yo todavía no manejo reductores de subjetividad, tengo un Excel, hasta ahora estoy arrancando, quiero hacerlo de la forma sencilla. También les quería mostrar que también se puede hacer. Acá pones el nombre del riesgo, acá pones de una vez el impacto, entonces de una vez te va a decir, bueno, es insignificante, menor, moderado, mayor, y la frecuencia también se califica e inmediatamente nos arroja la ubicación dentro de la gráfica. Digamos que no es camisa de fuerza, que tiene que ser de una forma u de otra. Como les dije, nos ajustamos a la metodología. Aquí yo pasé de una organización a otra organización desde la misma pantalla, que también es muy chévere que lo conozcan. Nos faltó hacer algo dentro del formulario de riesgos. Si ustedes quieren, de una vez estando dentro de este formulario de riesgos, podemos vincular este riesgo a un proceso. Digamos que lo vamos a vincular a un proceso comercial, ¿cierto? Y le damos guardar. Ay, no lo vinculé. Un segundo. Proceso, le damos a agregar, bueno, nombre al contable administrativo. Digamos que, no, este no quiero que esté en uno que podemos ver con más facilidad. Le damos acá vincular, ahí ya le dimos que lo asociábamos, es importante marcar el chulito que vieron que ahorita no lo hice. Le damos guardar los cambios.
Dentro de este mismo formulario, si ustedes también quieren, pueden ingresar y pueden tener causas y consecuencias dependiendo de la metodología que manejen. Hay clientes que me dicen, yo manejo el tema de causas y consecuencias y necesito sí o sí tenerlo. Acá simplemente le damos agregar, acá nos dice qué tipo vamos a registrar, si es una causa o una consecuencia, ¿cierto? El nombre de esta causa o de esta consecuencia, la descripción y le damos agregar. Entonces, no sé si quieren para efectos prácticos, la persona que nos sugirió el riesgo nos cuente de pronto si maneja causas o consecuencias dentro de la metodología, si quieren las podemos diligenciar de una vez para que las vea. Mientras de pronto le responden a Nico, les voy a ir contando que desde este formulario podemos vincular lo que son procesos asociados, causas y consecuencias y los controles también. Y a su vez los responsables. Si quisiera tener un responsable, digamos que esto va a ser el área de TI. Listo. Acá podemos vincular una o N cantidad de colaboradores que queramos y listo. Solo los grupos responsables asociados podrán ver o editar riesgos. Ah, ok, acá me está dando una alerta, me está diciendo, ven, estos qué permisos tienen, por favor revisar los roles, súper importante también. Acá dentro de causas y consecuencias, no sé si ya nos respondieron para poder Todavía tener no el dato. tenemos una respuesta de Patricia, pero tal vez algún... ahí está Patricia. Sí, la causa, inexistencia de verificación de identidad. Factor del riesgo, infraestructura, pongamos nombre. ¿Cómo se llama, Nico? Inexistencia de verificación de identidad. De verificación de identidad. Inexistencia de verificación de identidad. Pongamos esto también Y como la nos dio descripción. también una causa. Una consecuencia, perdón. Agregar. Esta es una causa y ahora podemos agregar una consecuencia. También puedo tener un banco de causas y consecuencias. Tipo de consecuencia: legal, económica, reputacional, operacional. Pongamos que sea económica o La legal. consecuencia es... Ah, sí, perdón. Mal uso de la cuenta para fraude. Lo que nos contacta desde alguna entidad financiera. Listo. Y le doy agregar. Inmediatamente ya nos queda vinculado este riesgo a nuestras causas y a nuestras consecuencias. Si quisiéramos tener un banco de causas y consecuencias, lo podríamos tener y simplemente vincularlo dentro de cada uno de nuestros riesgos. Los procesos, las causas y por último los controles. Entonces ahora sí vamos a ir a... Sí, hay varias preguntas para poder lograr el riesgo residual, así que eso lo vamos a ver en la teoría Vamos por con eso. los controles. Ya vamos por eso, tranquilos. Listo, ahora les voy a compartir nuevamente la pantalla 1, compartir. Déjenme muevo la barrita acá, la cámara por acá y presentar. Listo, perfecto. ¿Ya están viendo mi pantalla del slide de controles? Sí. Listo. Bueno, vamos primero a definir el control. Se refiere a toda medida tomada para mitigar o para gestionar el riesgo, para que sea menor la probabilidad de que ocurra este riesgo, ¿cierto? Para que no nos impacte nuestras metas o nuestros objetivos. Es importante tener en cuenta algunos tips que traigo para la creación de los controles, que sé que dentro de Virani también la van a poder ver de una forma mucho más sencilla y mucho más práctica. Estos son algunos tips que hay para la creación de un control. Cuando yo voy a diseñar un control, debo tener en cuenta qué tipo de control va a ser o en qué momento se va a activar el control. ¿Qué va a ser el control? ¿Qué actividad puntual va a hacer este control para la mitigación? La frecuencia con la que lo voy a tener. Si se va a hacer diario, semanal, mensual. Y esto también depende mucho del tipo de control que sea, si es preventivo, correctivo, detectivo. ¿Cierto? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de establecer este control? ¿Cómo lo vamos a hacer? Indicar la forma en la que se va a ejecutar y tenerla documentada, que sé que esto también sirve mucho para temas de auditoría. Importantísimo, dejar evidencia. No, el control tiene una calificación excelente, le decimos al auditor. Bueno, perfecto. Déjeme ver cómo está su control. No, es un control preventivo, entonces yo voy, tomo evidencia. Déjeme ver, no, es que no tengo evidencias. ¿Y lo tiene documentado? Sí, está documentado. ¿Dónde está documentado? No, en unas hojitas.
No, pues digamos que para evitar todo esto, dentro de Pirani ustedes pueden adjuntar evidencia y se pueden cargar información de los controles y de todo ese seguimiento que tenemos a veces también dentro de los planes de acción. Entonces allí van a poder depositar y ya les voy a mostrar en la forma práctica cómo se hace la calificación de nuestros controles. Digamos que estos son algunos tips. Como les contaba, para poder calificar nuestro control, vamos a tener en cuenta dos variables que están dentro de nuestra herramienta. Una es el diseño y otra es la ejecución. Para el diseño vamos a tener en cuenta el tipo de control que es, como les decía, si es preventivo, detectivo, correctivo. El tipo de ejecución, si es manual, automática o combinada. Sabemos que un control que se ejecuta de forma manual tiene un peso menor a un control que tiene una ejecución automática. Luego de eso, vamos a asignar un responsable. Como siempre lo hemos dicho, es importante que toda acción dentro de la herramienta o dentro de la gestión tenga un responsable asociado. Y la documentación. Luego ya para el tema de ejecución, vamos a tener en cuenta si se han presentado eventos. Si de pronto la organización ya tiene una data histórica, podemos para hacer la calificación de un control decir, ven, es que este control ha fallado N cantidad de veces. Si no la tenemos y hasta ahora la estamos construyendo, fantástico, porque vamos a poder decir, tengo este control con esta calificación y en esta línea de tiempo de 5 años jamás ha fallado. Muy bien, está muy bien calificado, está muy bien estructurado, está muy bien diseñado. ¿El diseño del control es efectivo o no es efectivo? Pues si tenemos un control que nos falla todo el tiempo, creería yo que no es efectivo. El tiempo que se establece es el correcto para la ejecución del control. Esto también lo podemos ver en la marcha y en la práctica. Finalmente, luego de tener la calificación de diseño y la calificación de ejecución, o tener en cuenta estas dos variables, tenemos una calificación de la solidez de mi control. ¿Qué tan sólido está mi control para la mitigación de mi riesgo? Entonces acá les voy a contar, si quieres Nico, vamos a la herramienta y les muestro cómo se hace la calificación del control. Bueno, en este slide se muestra que tenemos un riesgo más un control, ¿cierto? Que ya se le aplica, multiplicamos el impacto por la frecuencia y esto nos da un riesgo residual. Sé que esto va a quedar más claro haciendo la explicación ya aquí en la herramienta. Denme un segundo. Vamos a cambiar a esta pantalla. Listo, ya están viendo la pantalla de la herramienta. Acá les voy a mostrar. La herramienta nos da un orden lógico para que no nos perdamos. Lo primero, los procesos. Luego, los riesgos. Luego de tener identificado mis riesgos, voy por mis controles. Acá ingreso y como en los anteriores módulos, puedo encontrar el código, el nombre de mi control y la calificación de mi control. Esta calificación también está dada según la metodología del cliente. Súper importante que tengamos esto presente. Por ejemplo, vamos a hacer la creación de un control. Si quieres, la persona que nos ha estado dando la definición del riesgo nos puede colaborar con un control para que lo apliquemos. Bueno, ahí estoy esperando en el chat. Tal vez Patricia u otra persona nos quiera apoyar contándonos qué control podríamos poner para el riesgo de falsificación de identidad en la apertura de cuentas. No sé qué les parece. Bueno, si no nos responden, podemos poner, no sé, revisión biométrica de la identidad o alguna vaina así, no sé, como quieran. Listo. Vamos a inventárnoslo porque... Listo. Acá tenemos una descripción y acá tenemos una periodicidad del control. Si lo vamos a hacer diario, si lo vamos a hacer semanal, mensual, esto ya depende de la metodología. Este campo que aparece acá en la parte inferior, este campo es totalmente parametrizable dependiendo de la metodología de los clientes. Acá en la parte superior, algo que es muy visual y muy chévere, es que Pirani te da siempre herramientas muy visuales. Por ejemplo, la solidez del control en este momento está sin calificar, porque hasta ahora estoy en la documentación de mi control. Les decía que vamos a tener en cuenta dos variables para la calificación del control, el diseño y la ejecución, ¿cierto? Que finalmente nos va a dar la solidez de nuestro control. El tipo de control que es, si es correctivo, si es detectivo o si es preventivo. Digamos que sea preventivo. El tipo de ejecución es manual, automático o combinado. Vamos a decir que es combinado. Estas variables tienen por debajo unos pesos, ¿cierto? Si es un control manual, pues vale un poquito menos. Si es un control automático, vale mucho más. Y si es combinado, pues tiene una variación.
Todos estos son parametrizables dentro de la organización, según la metodología, dentro de la herramienta, perdón. ¿Se ejecuta con alguna frecuencia? Sí, claro, cada vez que se va a hacer la apertura de una cuenta. ¿Está documentado? ¿Está parcialmente documentado? No, sí está documentado realmente. ¿Tiene evidencias? Sí, claro, se toma una foto y se guarda y se adjunta y cada vez que necesitamos verificar si a Nicole se le hizo la verificación para la apertura de cuenta, vamos y encontramos la información, entonces la información es efectiva. ¿El responsable tiene responsable asignado? Sí, es Nicole. Listo. Le damos ahora en ejecución, clic en ejecución y me pregunta, ¿se han presentado eventos? Sí se han presentado eventos, no se han presentado eventos. Digamos que sí se hayan presentado eventos. Acá porque no me deja. Ah, bueno, ya. Listo, sí nos deja. ¿El diseño del control es efectivo? Sí, es efectivo. ¿La evidencia es efectiva? Sí, sabemos que ya es efectiva porque sabemos que Nicole sí adjunta los documentos. ¿El tiempo establecido es correcto? Digamos que ahí no sabemos si es correcto o no es correcto. Finalmente, eso nos da una calificación de nuestro control. Nos dice que nuestro control está calificado como fuerte. Luego de que yo tengo la calificación de este control, automáticamente puedo pasar acá a mi módulo de riesgos y puedo ingresar y puedo buscar los riesgos que tengo o los que quiero asociar. Por ejemplo, el riesgo de falsificación de identidad, que fue el que nos compartió nuestra compañera. Las asociaciones, bueno, ya no volveré a mostrar. Acá podemos decir que el riesgo el control, perdón, nos mitiga en impacto. Digamos que nos va a mitigar un 50%. 45, bueno, 50% y me mitiga la frecuencia en un 50% también. Y le puedo dar, aquí de una vez asociar un responsable y le puedo dar crear. Listo. Si queremos ver cómo está nuestro riesgo, el riesgo que teníamos hace un momento, que creamos, nuestro riesgo inherentemente estaba en extremo y residualmente nos quedó en alto luego de la aplicación de los controles. Si yo le doy clic aquí, puedo ingresar y voy a tener ya todo el contexto de mi riesgo. Mi mapa de calor inherentemente, cómo se ve, el proceso al cual está vinculado, las causas y consecuencias que tiene, los controles que tiene asociados y los responsables que actualmente tiene. Listo, entonces no sé si tienen alguna duda hasta aquí. Acá les quiero mostrar una segunda parte ya de la presentación. Ya. Preguntando cómo sé si el control es efectivo y correcto. El control tienes que tener en cuenta las dos variables que mencionamos. Eso nos va a ayudar a tener una idea de esa calificación que le estamos dando a nuestro control. Eso nos ayuda a verificar, dependiendo también del desplazamiento que tenga el riesgo dentro de la gráfica, podemos entrar a evaluar en qué porcentaje está mitigando mi control a este riesgo. Nata, y para complementar, sabemos que un control va a ser efectivo, corrígeme tú, si es que Tranquila. hacemos un seguimiento de este control y vemos si es que También. está funcionando o no para poder aplicar cambios o continuar con el control que habíamos establecido. Claro que sí. Muy bien, Nico. También nos preguntan, ¿es posible saber qué ponderación se asigna al control manual y al automático? Claro que sí. Como les decía, eso depende de la metodología de cada uno de los clientes. Por ejemplo, para un control que es automático, vamos a tener una calificación o una ponderación más alta porque es un control que sabemos que su porcentaje de falla puede ser menor que un control que se ejecuta de forma manual. Los controles que se ejecutan de forma manual muchas veces los hacen pues, los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? Se nos olvida, fallamos, no adjuntamos la documentación, algo falla dentro de este proceso. Entonces, digamos que por eso es importante y eso ya depende de la metodología de cada una de las organizaciones, qué porcentaje le asigno si es automático, qué porcentaje le asigno si es combinado y qué porcentaje le asigno si es manual.
Nati, de pronto ahí sería bueno como para complementar, para poderlo visualizar, pues hay una sección de parametrización de la calificación de esos ponderados, pues, o de esos pesos que le asignamos a cada uno, que se llama calificación de riesgo. En este módulo, el sistema de antemano te da, por ejemplo, aquí Fabiola nos pregunta que si no tienen una metodología, ¿cómo hacer para definir eso? Entonces, de antemano la herramienta te establece ya unos parámetros preconfigurados con unos pesos y unos valores para poder que se haga esa calificación. Entonces, si en ese momento no tienes una metodología, puedes usar los que ya la herramienta te sugiere. Si ya la conoces y ya tienes una madurez mayor en tu metodología, puedes venir a esta sección igualmente, hacer la modificación de cada uno de estos parámetros, es decir, de los criterios específicos, por ejemplo, nos decía Nati, de calificaciones si es automático o no el control, yo determino dentro de esa parametrización que nos acaba de mostrar, esa sección que nos mostró Nati, cuál es el peso que yo le quiero dar. ¿Cierto? Nati nos sugiere, obviamente, que el automático seguramente va a tener un peso mayor, pero eso va a depender, es de una decisión de negocio, de unas políticas y de unos criterios que se establezcan según el contexto de la organización, porque para cada organización, para cada industria, para cada contexto, esa definición puede ser propia. Exacto, eso es muy importante, pues puede variar dependiendo de la industria, de la metodología que manejen. Listo. Voy a compartirles en la presentación el tratamiento del riesgo, lo que les contaba dentro de los formularios, si lo quiero transferir, si lo voy a reducir, si lo voy a mitigar o si lo voy a aceptar. Como Olga lo indica, esto ya depende de cada una de las organizaciones. ¿Qué busca Pirani? Que esto no sea una camisa de fuerza, que nuestra herramienta no sea una camisa de fuerza para las organizaciones, sino que si están hasta ahora iniciando en su gestión de riesgos, pueden, como Olga lo menciona, acudir a nuestras ponderaciones y a lo que ya está allí. Si ya tienen una madurez en gestión de riesgos y necesitan parametrizar la metodología que hoy tienen en un Excel, también tenemos esa facilidad de hacerlo. No sé si de pronto tienen alguna duda adicional, si me quieren contar algo más de pronto qué industrias nos contactan, si ya de pronto se dieron de alta, si quieren podemos reunirnos en una sesión one on one para que la revisemos, para que podamos conversar, que me cuenten de pronto cuáles son las necesidades que tienen en este momento en el área y cómo podemos desde Pirani apoyarlos y acompañarlos en este proceso. Sí, Nata, hay una pregunta, tal vez Olga nos pueda ayudar. Quieren saber sobre la ejecución. ¿Cómo saber si la ejecución que estoy haciendo de mi control es realmente efectiva? Listo, perfecto. Entonces, creo que está la pregunta con la ejecución y también con la efectividad del control en general. Entonces, Sí, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente, como nos mencionaba Nati, nosotros tenemos un conocimiento previo de esa definición de efectividad y diseño de nuestro control como tal, ¿cierto? Esa primera calificación o esa primera validación o valoración de si desde su ejecución o desde su diseño es realmente efectivo o no mi control, lo da un experto inicialmente, ¿cierto? Ese experto dice, por ciertas características que tiene el control y bajo los criterios que tenemos en este momento, yo establezco que esta es la medida de solidez o de efectividad de mi control en ese momento. Pero como nos mencionaba también Nico, nosotros tenemos que hacer un monitoreo permanente, porque eso es una valoración inicial y lo que nos da a nosotros digamos, la certeza de que estamos realmente teniendo controles efectivos es que cuando nosotros vayamos viendo, nos decía ahorita Nico, se presentó un evento sobre un riesgo, la materialización de un riesgo, identificamos que ese riesgo tenía un control, entonces nosotros hacemos la valoración si la materialización de ese riesgo se presentó por fallas en ese control, porque no se estaba documentando correctamente, porque no es automático, entonces debemos tratar de diseñar lo que sea automático o en su ejecución no se están haciendo pues, los registros adecuados de las evidencias de que se está haciendo pues como el control. Entonces, esa valoración se hace en el momento en que ocurre una materialización del evento o el caso contrario, cuando se está
no se está presentando un riesgo y hacemos el análisis de por qué ese riesgo nunca se materializa, ese riesgo nunca lo vemos, identificamos que nuestro control realmente está haciendo la mitigación que nosotros esperamos. Entonces, ese monitoreo es el que nos permite hacer una mejora continua dentro de nuestros controles y poder mejorar también la valoración que desde el inicio se le dio. Porque en ocasiones, como no tenemos histórico sobre el comportamiento de ese control, tenemos que recurrir a métodos como la experiencia de un experto o la historia que tengamos dentro de nuestra organización de ese tipo de controles que usamos. Chicas, antes de finalizar, quiero que no se vayan nuestros chicos de la Escuela de Gestión sin mostrarles finalmente cómo quedó nuestro riesgo dentro del mapa de calor. Creo que es lo más importante. Acá vemos cómo se ve nuestro riesgo inherentemente y residualmente, ¿cierto? Si yo le doy clic acá, él me muestra cuál es el desplazamiento que ha tenido dentro de la gráfica. Si yo quiero llegar a ver el detalle de este riesgo, le doy en ver detalle. Él me va a mostrar la calificación de riesgo inherente, la calificación de riesgo residual, las asociaciones que tiene este riesgo en este momento, a qué procesos está vinculado, qué controles son los que actualmente están apoyando en la mitigación del riesgo y si tuviese responsables, qué responsables tengo vinculados. Entonces, es súper importante tener en cuenta esto dentro de la herramienta y no sé si de pronto ya más adelante en otra sesión vamos a ver ya todo el tema de mapa de calor, cómo se comporta, cómo podemos filtrar, qué filtros rápidos tenemos. Por ejemplo, como sabíamos que este riesgo estaba en extremo, puedo quitar estos filtros rápido y simplemente visualizar nuestros riesgos que tengo en extremo. No sé, ¿qué les parece? ¿Tienen dudas adicionales? Listo, Nata. Bueno, mientras que recibimos una pregunta más por ahí, quisiera comentarles que al finalizar de este webinar, de esta sesión de aprendizaje que tenemos, les va a estar saliendo una pequeña encuesta que nos ayuda muchísimo para poder conocer si es que les está siendo súper útil o qué otro tipo de temas quisieran ver en la Escuela de Gestión de Riesgos. Este espacio es exclusivamente para que ustedes puedan aprender sobre la teoría y cómo aplicarlo en una herramienta como Pirani, todo lo que es la gestión de riesgos en general para las personas que recién se están iniciando en este mundo. Así que me serviría muchísimo que puedan llenar esta pequeña encuesta. Entonces claro voy a revisar al toque el chat para ver si tenemos alguna otra pregunta. Y pues veo que también están preguntando por la grabación. Pues la grabación y las memorias en general que tenemos de esta sesión, yo las voy a estar compartiéndolas a sus correos la próxima semana. El martes de la próxima semana estará llegando a sus correos esta información y de todas maneras, si es que quisieran tenerlo más rápido, podrían ver en nuestra web Academia Pirani, donde estamos colgando también estas sesiones grabadas. Muchas gracias, Natalia, gracias por compartir este tiempo con nosotras. Esta escuela va a seguir, la próxima semana nos esperamos para la segunda parte de la implementación de la ISO 31000 en una herramienta como Pirani. Que tengan un excelente día. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias por su tiempo. Chao, chao.